Bien, pues buenas noches a todos, Dios bendiga. Vamos a continuar con la lectura del libro, ya casi lo estamos por terminarlo. Job, un hombre de resistencia heroica. Y vamos a poner atención a este capítulo 16, otro largo monólogo. En la iglesia donde sirvo como pastor decidí predicar todo el libro de Job. Comencé la serie de sermones expositivos el primer domingo de marzo del 2002. No fue sino hasta mediados de noviembre que prediqué el mensaje final del mismo libro. Como dije en mi introducción, la congregación de Stonebriar Community Church fue más paciente mientras la serie seguía y seguía y seguía. Como puede usted imaginar, hubo momentos humorísticos durante esos meses cuando la gente me hacía bromas hablando de lo largo de la serie y por el tema interminable de todo el sufrimiento, las aflicciones y el dolor que soportó Job. Como la carta que me envió un papá que incluía un comentario que había hecho su hija. Ella le había preguntado: papi, ¿tenía yo 5 o 6 años cuando el pastor comenzó a predicar sobre Job? Cuando viajo le digo a la gente que es la única serie que he predicado, que al anunciar este será mi último mensaje sobre Job, la congregación me dio una ovación puesta de pie. El extraordinario aplauso fue más de alivio que de gratitud. A luz de todo eso, usted puede imaginar perfectamente la reacción de la iglesia los domingos, cuando ya llevábamos meses hablando de Job y nos quedaban más antes de que termináramos la serie a leer el título de mi sermón, otro largo monólogo. Recibí algunos comentarios grandiosos sobre eso. Tenemos monitores de televisión en los largos pasillos de nuestra iglesia, fuera de nuestro santuario. En estos monitores están el calendario de actividades de la semana siguiente y los anuncios especiales para informar a todos lo que habrá en el futuro. Pues bien, cuando apareció este título, nuestros sugieres me hicieron unos comentarios muy buenos que dijeron haber oído. Enfatizo que dijeron. Después de leer otro largo monólogo, me dijeron que un hombre se encogió de hombros y le dijo a su esposa: ¿y qué? ¿Qué es lo nuevo? También escuché al del adolescente que miró el monitor, arrugó la frente y dijo: ¡ay, no otra vez! Le dije a mi congregación que a veces los pastores nos sentimos como el Rodney Dangerfield de la iglesia. Nota: Rodney Dangerfield falleció en octubre de 2004 a los 82 años de edad. Fue un humorista de ojos saltones muy gracioso que trabajó en clubes, cines y televisión de los Estados Unidos. Solía hacer chistes sobre sí mismo e hizo de su lamento: a mí nadie me respeta. Una frase publicitaria. Y cuando las quejas se ponen fuertes, dice que he citado en voz alta, irónicamente, las palabras de Pablo a Timoteo: todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. Segunda Timoteo 3:12. Tengo que reconocer que una serie sobre Job es larga y que puede volverse pesada. Un pastor aprende con los años lo más que puede absorber una persona de una sentada. Los pastores jóvenes e inexpertos no saben eso y por ello tienden a decir demasiado y usar mucho tiempo, lo que hace que la congregación se aburra y se ponga inquieta. Los sermones largos pueden ser terriblemente cansones. Cuando era presidente, a Ronald Reagan, el gran comunicador, le encantaba contar la historia del joven predicador provinciano que acababa de hacer sus estudios en el seminario, pero que nunca había predicado un sermón. Cuando llegó a una iglesia rural, entró y para su sorpresa había solo un ranchero presente. La iglesia estaba vacía a no ser por este hombre. Él estaba sentado en un banco del centro del salón y el joven predicador se le acercó. Le dio un apretón de manos y le dijo: bueno, ¿qué piensa usted que debo hacer? El viejo ranchero respondió: bueno, hijo, no lo sé exactamente, yo soy apenas un vaquero, pero si yo saliera a mis tierras y me encontrara con un solo novillo, lo alimentaría. Eso era todo lo que el predicador necesitaba escuchar. Subió al púlpito y predicó un sermón que siguió y siguió y siguió y siguió. Después de más de una hora, finalmente terminó el maratón. Caminó hasta donde estaba el ranchero y le dijo: bueno, ¿qué tal le pareció? No lo sé exactamente, hijo, pero te diré esto: si saliera a mis tierras y encontrara solo un novillo, no le daría todo el pasto. Reconozco que a veces predico demasiado largo, pero me animo a saber que no soy el único.
¿Recuerda la experiencia que tuvo el apóstol Pablo con un hombre llamado Eutico? La única vez que es mencionado en la Biblia sucedió algo embarazoso. La situación está registrada en Hechos 27. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles como había de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. En el margen de mi Biblia, junto a este versículo, tengo anotadas estas palabras: que el Señor lo bendiga. La historia sigue. Hechos 20, 8 y 9. Había muchas lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos, y a cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, le iba dominando un profundo sueño. ¿No es una manera excelente de decirlo? Al hombre le iba dominando lentamente un profundo sueño. Yo he visto esto muchas veces en mi pastorado. Cuando la gente comienza a cabecear, uno tiene que pensar en terminar. Hechos 29. Como Pablo seguía hablando por mucho tiempo, el joven, ya vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Me encanta esta historia. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él, y al abrazarlo dijo: no os alarméis, porque su vida está en él. Después de subir, de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba, y de esta manera salió. El pobre hombre no pudo aguantar más, finalmente fue vencido por el sueño, cayó desde 3 pisos y murió, pero el apóstol lo resucitó milagrosamente. Vale la pena repetir la conocida advertencia de Charles Spurgeon. Recuerden, si nos quedamos dormidos durante el sermón y nos morimos hoy, no habrá apóstoles que nos resuciten. Después de haber escrito todo esto en cuanto a la predicación demasiado larga, le tranquilizará saber que el título de este capítulo no tiene nada que ver conmigo, personalmente. Tiene que ver con un hombre llamado Eliú, el cuarto amigo de Job, que sale de las sombras, que habla demasiado largo y que dice muy poco. Elifaz, Bildad y Zofar habían seguido y seguido con sus cáusticos e insultantes comentarios. Misericordiosamente, como hemos visto, dejaron de hablar. Sin duda alguna, todavía se encontraban allí mirándolo con sus ceños fruncidos, pero dejaron de darle a la lengua. Si usted no está familiarizado con la historia, pensaría que todos los sermones han terminado, pero no es así. Hay uno más, larguísimo. Eliú había esperado su turno. Cuando habla, no se detiene hasta haber pronunciado lo que suma 6 capítulos de la Biblia, Job 32 al 37. La extensión de estos capítulos del texto bíblico es mayor que 12 otros libros del Antiguo Testamento y que 17 libros o cartas del Nuevo Testamento. Supongo que pudiéramos decir que Eliú le dio a Job de todo. Título: Observando la táctica de Eliú. En vez de atascarnos en detalles innecesarios, comencemos por echar un vistazo a las palabras de Liu al observar su táctica. Tal vez sea útil que haga algunas observaciones generales. Eliú pronuncia 4 discursos. 2 de ellos comprenden 2 capítulos de la Biblia que corresponden a su primer mensaje, capítulos 32 y 33. Su segundo discurso aparece en Job 34, el tercero en Job 35. Luego el cuarto y último discurso está en los capítulos 36 y 37. Como muchos sermones que hemos escuchado, Eliú es más efectivo al comienzo y al final que en el medio de su disertación. En esta parte se vuelve un poco insípido y aburrido, para ser honesto. Eliú dice los 2 cosas excelentes. Primero, Dios disciplina a las personas para que se vuelvan del error de su camino. Ponga atención ahí, Este principio es tan imperecedero como cierto. Dios nunca desperdicia las pruebas. Cuando el Señor aflige, su propósito es lograr que el descarriado vuelva a Él. Segundo, Dios gobierna con equidad. Él es justo. Otro hecho seguro. El tema principal de todo lo que Eliú va a decir se puede decir con 3 palabras. Dios es soberano. Él no solo es bueno siempre, sino que también tiene el control siempre. Incluso cuando estoy enfermo, sí. Incluso cuando usted está enfermo. Incluso cuando no entiende el por qué, sí. Incluso cuando usted no puede explicarse las razones. ¿Cómo esto que me sucede ahora mismo? Preguntará usted. Sí, definitivamente a Dios nada lo toma por sorpresa ni lo escandaliza. Por consiguiente,
Nuestras vidas nunca están fuera del control de Dios, pero Dios no se siente obligado a dar explicaciones de lo que hace. La verdad es que, aunque lo hiciera, la mayoría de nosotros seguiríamos sin entenderlo, porque los caminos del Señor son profundos y su plan insondable. Esperando que pueda hacer comprensible esta importante verdad, la repetiré. Dios es soberano y Él no da explicaciones de lo que hace, ni se siente obligado a hacerlo. Ni Job ni los tres consejeros responden a Eliú en algún momento. Estos 6 capítulos de la Biblia aparecen sin interrupciones. No hay ninguna respuesta, no hay ningún diálogo, es un monólogo de principio a fin, un largo monólogo para colmo. Curiosamente, Eliú, a diferencia de los otros, reconoce sinceramente que está enojado. De hecho, el relato bíblico dice no menos de 4 veces que el hombre está ardiendo de ira. Estos 3 hombres cesaron de responder a Job, porque él era justo ante sus propios ojos. Entonces se encendió contra Job la ira de Eliú, hijo de Beraquel, el Busita, de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job por cuanto se justificaba más a sí mismo que a Dios. Igualmente se encendió su ira contra los 3 amigos porque no hallaban qué responder. Aunque habían condenado a Job, Eliú había esperado para hablar a Job, porque ellos eran mayores que él en edad. Pero al ver Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 hombres, se encendió en ira. Esto es Job 32 del 1 al 5. ¿Recuerda usted cuando dijo algo bruscamente con ira? ¿Recuerda otras veces más cuando estaba encendido en ira? Durante esas explosiones de cólera, no solo dijo cosas que desea no haber dicho, dijo muchas más que habría deseado no haber dicho, pero es posible que también haya dicho algunas cosas que necesitaba decir. Cuando tenemos esos arrebatos, perdemos momentáneamente el control. No olvide esto cuando lee las palabras de Eliú. Job 32, 6 al 9 dice, entonces intervino Eliú, hijo de Beraquel, el Busita, y dijo, yo soy menor en años y vosotros sois ancianos. Con eso tuve miedo y temí declararos mi opinión. Pensé que hablarían los días y los muchos años darían a conocer sabiduría. No obstante, es el espíritu en el hombre, el soplo del Todopoderoso que le hace entender. No son los mayores los sabios, ni los viejos los que disciernen lo justo. Hemos aprendido a lo largo de los años que debemos respetar a las personas que son mayores. Las palabras de Eliú representan sus sentimientos de sentirse intimidado. Está reacio a hablar, incluso dice que tuvo miedo de decirles lo que pensaba, pero hace en realidad una observación correcta después de haber escuchado a estas personas mayores que hablaron antes. Dice que no son los mayores los sabios. Tiene razón, el paso de los años no garantiza la sabiduría. Una persona puede ser vieja y necia. Si hallamos un poco de misterio en Eliú, es porque en un momento es profundo y en el siguiente insípido. Puede tener discernimiento en un momento y poco más adelante se vuelve aburrido. Creo que la palabra que utiliza el autor David Atkinson, a quien ya hemos mencionado en capítulos anteriores para referirse a él, es muy buena. Enigma. Eliú es más bien un enigma. Entra fanfarronamente en escena como un joven airado, lleno de su propia importancia, encolerizado por la confusión en que han caído todos. En un aspecto luce cómico porque se las arregla para hablar largamente sin decir mucho. Se vale de mucho de lo que dijeron los otros amigos para decir supuestamente algo nuevo. Asegura que dice más que lo que ya hayan dicho los 3 amigos. Y esto es muy cierto al comienzo y al final de sus discursos. Pero los discursos del medio son fríos y decepcionantes. Cae en un moralismo que parece ser muy duro contra Job. Quizás en estos discursos del miedo, Eliú se está poniendo a sí mismo como una especie de árbitro entre Job y Dios. Tal vez se ve a sí mismo en un tribunal tratando de argumentar un caso lo más frío y desapasionadamente que puede. Está tratando de exponer los argumentos a favor y en contra desde la perspectiva de un observador imparcial. Eliú habla con cólera y comete algunos errores, pero en medio de sus bravatas hay algunas gemas. Y estas gemas son parte de la preparación que Job necesita y que nosotros los lectores también necesitamos para estar preparados para escuchar al Señor. La confesión que hace Eliú lo dice todo. Estoy lleno de palabras, Job 32:18, pero también está lleno de sí mismo.
Como joven es imprudente y precipitado, y por estar enojado habla demasiado largo. Título: Un análisis de los errores de Eliú. El hombre cometió al menos 4 errores cuando hizo uso de la palabra. Primero, le tomó demasiado tiempo ir al grano. Usted sabe que a la persona que conocemos muy bien, como ocurre con alguna de nuestra familia, le decimos, ve al grano, por favor. O, ¿qué estás tratando de decir exactamente? La presionamos para que vaya al punto. Desde el comienzo uno quiere decirle eso a Eliú. ¿De qué se trata? Solo dilo. Y cuando finalmente lo hace, usted piensa, siento haberlo apurado. Segundo, se presenta pomposamente. No leemos las palabras de Liu mucho tiempo sin ver cómo están llenas de orgullo entre líneas. Él deja poco espacio para una respuesta. Da su opinión con mucho dogmatismo. Se ve como la autoridad final y no solo habla, sino que predica. Déjeme darle un consejo. Si es de uno a otro o de uno a poco, a unos pocos, déjele la predicación a otro. Si se trata de sus hijos, no les predique. Si se trata de su esposa o esposo, no le predique. Si se trata de su jefe o de alguien que trabaja para usted, de nuevo, no le predique. Predicar no es apropiado en el ambiente de un grupo pequeño. El Yu había olvidado eso. Tercero, dice lo que ya Job sabía. No trae nada nuevo a la atención de Job. Es por eso que éste nunca responde. Eliú repite información ya sabida. Cuarto, nunca reconoce que no está totalmente seguro de lo que dice. Nos gusta que alguien que esté hablando confiese abiertamente. En realidad, no sé todo lo que debiera saber en cuanto a esto, pero es muy bueno estar con alguien que tiene muchos conocimientos y oírle decir, yo no soy la palabra final. Un hombre que significó mucho para mí durante mis años como estudiante y que todavía sigue significando mucho hoy, es uno de mis profesores, el doctor Bruce Welky. Él es uno de los más grandes eruditos de las escrituras hebreas que he conocido. Tuve el privilegio de ser su alumno durante los últimos 3 de mis 4 años en el seminario. Qué experiencia tan magnífica. Todavía recuerdo cuando tomé un curso preparatorio de hebreo. Antes que comenzara oficialmente el curso, él solía sentarse en un taburete alto cuando enseñaba. El doctor Welky tomaba su Biblia en hebreo en ambas manos y la leía, y de vez en cuando movía su cuerpo de un lado a otro. A veces yo notaba que él se quebrantaba y lloraba mientras leía. Yo lloraba por otras razones, como cuando trataba de leer el hebreo. El doctor Walkie es, en realidad, una mezcla maravillosa, erudito, brillante y corazón tierno. Él no solo conocía el texto, sino también las notas al pie de cada página, los argumentos de interpretación. Sin embargo, nunca se le percibía como la autoridad final. Hace más de 30 años, mientras pastoreaba una iglesia que quedaba cerca del seminario, hice un estudio algo profundo sobre la familia en el libro de Proverbios, enfatizando especialmente la crianza de los hijos. Mientras trabajaba con la lengua original del libro, llegué a una interpretación que era algo un tanto discrepante del tema. Imagine. Ya que estaba cada vez más convencido de mi posición, decidí llevar mi original interpretación al Dr. Walkie. Lo llamé, hicimos una cita y días después me reuní con él en su diminuta oficina. Fue muy gentil al recibirme. Charles, ¿cómo estás? Muy bien, doctor Walkie. Siéntate. ¿Qué te preocupa? Le dije, bueno, estoy haciendo un estudio de la primera parte de Proverbios 22. Él se sonrió y dijo, uno de mis capítulos favoritos. Luego buscó esa parte en su bien conocida Biblia hebrea. Mientras yo le explicaba mi posición después de haber hecho mi estudio del texto, necesito estar seguro de que no estoy equivocado en nada de esto, le dije. Él me escuchó sin interrumpirme durante cerca de 20 minutos, mientras le hablaba de lo que había encontrado y por qué y cómo pensaba aplicarlo a mi congregación. Cuando levanté la vista vi que tenía el mentón apoyado sobre sus manos y que me miraba directamente. Nunca olvidaré sus cordiales palabras. Charles, no un papa en el cuerpo de Cristo. Yo no soy la palabra final en eso. La conclusión a que has llegado me parece excelente. Si eso es lo que tú has determinado y el Señor te ha dado esa interpretación después de tu cuidadosa investigación, eso es lo que debes predicar. Puedo decirle a usted que podría haber salido bailando de allí.
Sus palabras no fueron solo un alivio para mí, sino que me han servido como poderoso recordatorio de que la autoridad final de la verdad no está en la carne humana. Nunca olvidaré su comentario: no hay un papa en el cuerpo de Cristo. A mí no me importa la autoridad que usted tenga, ni cuánto haya estudiado en determinado campo, ni cuántos posgrados haya hecho. Usted no tiene la última palabra. Usted sigue siendo un estudiante. He descubierto que los eruditos que más me han enseñado son los que más dispuestos a aprender están. Todos estamos aprendiendo. Yo he aprendido algunas cosas de cada uno de los pastores a los que he enseñado. Espero que ellos también hayan aprendido algunas cosas útiles de mí. Por la manera como se presenta, puedo decir que Eliú no es un estudiante. Él está ocupado con su largo dedo índice que presiona contra el esternón de Job. Para colmo de males, es muy posible que él jamás haya tenido ni una sola llaga en su cuerpo, mientras que Job está cubierto de ellas. Yo quisiera involucrarme en esa escena y decir: no hay un papa, Eliú. Aprende de este hombre. Título: Análisis de los discursos de Liu. Puesto que el hombre habla tanto, no trataré de examinar cada detalle que dicen sus discursos. Más bien, nos concentraremos en unas pocas cosas que vale la pena mencionar. Su primer discurso. Si yo resumiera este primer discurso en pocas palabras, diría lo siguiente: Dios no ha estado callado, pero su mensaje no es como habías esperado. Esto está recalcado en gran parte del capítulo 33. Eliú comienza confrontando a Job. Job 33, 13 y 14. ¿Por qué contiendes contra él, siendo que él no da cuenta de ninguna de sus palabras? Porque Dios habla de una manera y de otra, pero nadie lo nota. Él está diciendo: en buena poesía habría una vez y aún dos, a veces dirá 6 y aún 7. Lo que está diciendo en realidad he aquí un par de maneras de cómo Dios te habla. Primero, por sueños en visión nocturna, Job 33:15. Dios te habla, Job, de maneras sobrenaturales. Dios te habla, Job, de maneras sobrenaturales. Segundo, él es reprendido con dolor sobre su lecho, Job 33:19. Dios también habla cuando estamos enfermos. El Señor se comunica con nosotros cuando somos dejados de lado con el dolor angustiante. Dios se comunica con el sufrimiento. Como he mencionado antes, las personas que han experimentado un sufrimiento muy grande tienen una profundidad de conocimiento y de entendimiento que nos falta a nosotros. ¿Por qué razón? Porque han aprendido algunas cosas profundas en el hecho de la aflicción. ¿Cómo puede recibir Job entonces el mensaje de Dios? Job 33, 23 y 24. Oh, si hubiese a su lado un ángel, un intercesor, uno entre mil, para declarar al hombre lo que le es recto, y que al ser favorecido por la gracia dijese: líbralo de descender a la fosa, pues le he hallado rescate. Permítame una pausa aquí y tómese su tiempo para pensar en esto. Deje que su mente medite en lo que acaba de leer. Está claro que esta puede ser la opinión de Liu, pero es escritura inspirada. Tiene su origen en el Espíritu de Dios y ha sido preservada para nosotros en el relato bíblico. Su referencia a este ángel particular es fascinante, ¿no le parece? Sería que en aquellos días, cuando Dios se comunicaba por medio de sueños y visiones y hablaba a las personas de una manera sobrenatural, había un ángel intercesor. Aparentemente era así. John Harley, en su libro The Book of Job, Nicot, el libro de Job, nuevo comentario internacional del Antiguo Testamento, habla de este ángel y dice: Eliú enseña que hay un intercesor celestial que se encarga del caso del que sufre. Este ayudador es un ángel que funciona como un mediador, uno que ayudará a cualquiera que Dios esté afligiendo por razones disciplinarias. Este ángel le dice a esa persona qué tiene que hacer, por ejemplo, qué camino debe tomar, el camino que lo sacará del sufrimiento y que lo traerá de nuevo a Dios. La identidad de este ángel mediador no se conoce. Eliú está también rechazando la posición de Elifaz de que no hay un santo a quien Job pueda volverse para encontrar ayuda. Eliú dice que hay un ángel especial que trabaja para rescatar a los afligidos. La frase "si uno quisiera contender con él" es tomada por algunos con el significado de un ángel, pero de la manera que está utilizada la frase en 9.3 es mejor entenderla con un sentido muy restrictivo. Por consiguiente, este ángel intercesor es una criatura celestial muy especial.
En la enseñanza de Liu, este ángel especial trabaja a favor de la restauración de quienes se han apartado de la senda correcta. Esto significa que Dios no abandona inmediatamente a ninguno de sus siervos que se descarrían. Lo contrario es la verdad. Él trabaja celosamente por la total restauración de ellos al servicio fiel. Antes de que sigamos adelante, es necesaria una palabra de alerta. Dios rara vez habla en estos días con sueños y visiones. Ahora que las escrituras están completas, casi no hay necesidad de ellos. Yo creo, ciertamente, en la presencia de los ángeles, llamados en otra parte espíritus servidores de Dios. Ellos cumplen las órdenes de Dios, nos custodian y nos protegen. A veces incluso llevan mensajes de Dios, pero la mayoría de las veces son invisibles. Rara vez los oímos, vemos o tocamos, aunque puede manifestarse en forma humana, y así lo han hecho de acuerdo con otros pasajes bíblicos. Pero en los tiempos de Job, antes de que se completara la Biblia, Dios daba muchas veces sus mensajes por medio de sueños y visiones. Quizás cuando hablaba de sus siervos en medio del dolor, su ángel intercesor aclaraba el mensaje y ayudaba al sufriente a entenderlo. Eliú está diciendo, en realidad, Job, Dios te está hablando en esto. ¿Estás escuchando lo que Él te dice? Dios puede ser invisible y parecer distante, pero Él está en actividad. Job nos responde. Su segundo discurso. Este se encuentra en Job 34. Eliú comienza dirigiéndose a todos, tanto a Job como también a sus tres amigos. Después le habla específicamente a Job. Ya que Eliú menciona poco que no se haya dicho antes, vayamos a lo esencial. Job todavía no le responde y por eso Eliú, muy airado, tira a matar. Job 34 del 31 al 37. Estas palabras tan violentas y falsas no merecen la atención de Job ni una respuesta, pero él sigue callado. Su tercer discurso, Job 35. Aquí Eliú abre un juicio a quienes tienen motivos impuros a Job. Enfatiza que esa es la razón del silencio de Dios. Como antes, concluye con palabras duras dirigidas, por supuesto, a Job, quien todavía está sufriendo por el dolor. De nuevo leemos en el mensaje, en el libro del mensaje, en Job 35. Cuarto y último discurso de Eliú. En la última parte del discurso final de Eliú se produce un cambio sorprendente. Aquí vuelve a enfocarse y dice unas verdades serias. En realidad se muestra más sensato y habla con más propiedad que los otros hombres que habían hablado antes. Eliú dice 4 verdades importantes. 1. Dios está pendiente de los justos y los protege. 2. Si los justos cometen una transgresión, Él les deja saber que han pecado. 3. Si ellos responden a la vara de la disciplina, Él los restaura. 4. Si persisten, sufrirán irremediablemente las consecuencias. Una teología magnífica. ¿Por qué Eliú desperdició tiempo y esfuerzos dando tantas vueltas innecesarias antes de llegar a este destino? Pero gracias a Dios finalmente dio en el clavo. Después de este excelente resumen, Eliú levanta la mirada y da toda su atención a Dios. Parece como si quisiera ayudar a Job a enfocarse. Algo muy parecido a lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos como iglesia para tener la adoración colectiva. Los capítulos 36 y 37 de Job pudieran describirse con estas 6 palabras. Dios es el único importante. El discurso final proporciona una magnífica transición para el momento en que Dios finalmente rompe su silencio y se revela a Job, capítulo 38. Las palabras de Eliú le permiten a Job tener una comprensión bastante buena del Dios vivo. Comienza confesando que tiembla cuando piensa en él. Job 37 del 1 al 5. Dios es prominente y preeminente, es majestuoso en poder, magnífico en su persona y maravilloso en sus propósitos. Qué reconfortante es dar un paso atrás en las sombras de nuestra insignificancia, para dar toda nuestra atención a la grandeza de nuestro Dios. Dios es el único importante. Muy diferente al caso de la niñita que iba caminando junto a su madre, bajo una fuerte lluvia y una estruendosa tormenta. Cada vez que se producía un rayo, su madre notaba que ella se daba vuelta y sonreía. Seguían caminando un poco más, un nuevo rayo, y otra vez se volteaba y sonreía. La madre le dijo finalmente, querida, ¿qué sucede? Ella respondió, puesto que Dios me está tomando una foto, quiero asegurarme de que estoy sonriendo para Él.
Damos un paso hacia la madurez cuando finalmente comprendemos que los importantes no somos nosotros, lo importante es la magnificencia de Dios, su santidad, su grandeza, su gloria. Nahum 1:3. Jehová marcha en el huracán y en la tempestad. Las nubes son el polvo de sus pies. Bueno es Jehová, es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. Dios es trascendente, es magnificente, es poderoso. Él solo es portentoso. Él está a nuestro alrededor, por encima de nosotros y dentro de nosotros. Sin Él no hay justicia, sin Él no hay santidad, sin Él no hay promesa de perdón, ni una fuente de verdad absoluta, ninguna razón para perseverar, ninguna esperanza más allá de la tumba. Eliú vuelve la atención de Dios a este portentoso al decir: presta atención a esto, Job, detente y reflexiona en las obras maravillosas de Dios. ¿Sabes tú cómo las pone Dios y hace aparecer su nube luminosa? ¿Sabes tú cómo flotan las nubes, las maravillas de aquel que es perfecto en conocimiento? Tú, cuyas ropas quedan calientes cuando la tierra es silenciada a causa del viento del sur. Del norte viene un dorado esplendor, alrededor de Dios hay una temible majestad. El Todopoderoso, a quien no podemos alcanzar, es sublime en poder y en justicia, es grande en rectitud, no oprime, por tanto le temen los hombres, él no mira a ninguno de los que se creen sabios. Job 37, 14 al 17 y 22 al 24. Nada se compara con él, nunca olvidemos esto. Adorémoslo, postrémonos delante de él y exaltemos su nombre con nuestras palabras, con nuestro silencio y con nuestra canción. Como veremos en el capítulo siguiente, cuando Dios habla finalmente, le responde a Job desde un torbellino. Allí está él de repente. ¿No habría sido maravilloso que nosotros estuviéramos allí? Un silbido, rayos, un fuerte trueno, poderosos vientos, moviendo a las oscuras nubes en los cielos, y de no se sabe dónde irrumpe Dios en la escena. Job debió haberse quedado sin aliento cuando Dios le respondió a Job desde un torbellino. Job 38:1. Hace muchos años, no tenía yo más de 10, en una mañana tranquila y silenciosa, mucho antes de que amaneciera, me encontraba pescando con mi padre. Nuestro pequeño bote de pesca de 10 metros de largo flotaba sobre una capa aceitosa en una pequeña extensión del agua junto a la bahía. Ambos teníamos nuestras cañas de pescar en el agua y ninguno de nosotros decía una palabra. Mi papá estaba en la popa junto al viejo motor de 25 caballos de vapor y yo estaba cerca de la proa. Era una de esas mañanas en las que uno podía lanzar una moneda en la superficie del agua y luego contar las ondas. Estaba silenciosa como una tumba, casi espectral. De repente, desde las profundidades de la bahía y cerca del casco de nuestro bote, surgió un pez tarpón con toda su fuerza. Dio una grandiosa vuelta de campana en el aire y se hundió de nuevo con un enorme estruendo. Yo debía haber dado un salto de cerca de unos 30 centímetros desde mi asiento de madera. Temblando de miedo, mi padre ni siquiera se dio vuelta. Sosteniendo todavía su caña, me dijo tranquilamente: ya te lo dije, los peces grandes están aquí abajo. Ese es el mensaje de Eliú. Él está aquí, Job. Nuestro Dios portentoso, glorioso en las alturas. Escucha, Job, Él está aquí. Él no está siempre callado. Cuando Él habla no hay ninguna voz como la suya. El concepto que tenía Job en cuanto a Dios pudo haberse agigantado gracias a las palabras finales de su amigo. Robert Dick Wilson fue profesor del Antiguo Testamento en estudios semíticos desde 1900 a 1929 en el antiguo Seminario Teológico Princeton. En aquellos prístinos tiempos en que su teología era sólidamente evangélica, entre sus profesores estuvieron también B.B. Warfield, G. Griezmann, Machen y otros excelentes teólogos. Machen salió de allí para fundar el seminario Westminster junto con Robert D. Wilson. Donald Gray Barnhouse fue estudiante de Princeton de 1915 a 1917 y pastor de una iglesia presbiteriana durante 33 años. Después de más o menos 12 años de haberse graduado en Princeton, Machen y Wilson invitaron a Barnhouse a predicar en la capilla del seminario. Con un poco de temor y ansiedad, Barnhouse aceptó la invitación. Finalmente llegó el día. Notó que poco antes de que se levantara a predicar, Robert Dick Wilson pasó al frente y se sentó junto al púlpito de la capilla.
Era amedrentador, aún para un predicador tan grande como Barnhouse, que que su antiguo profesor estuviera sentado tan cerca. Barnhouse cuenta que cuando terminó su mensaje, el doctor Wilson vino hasta él, le dio un apretón de manos y le dijo: si regresas, no vendré a oírte predicar. Yo solo vengo una vez a oír a mis muchachos. Y vengo solo para ver si son grandes Goddard o pequeños Goddard. Nota, juego de palabras entre God, Dios, y el Goddard, apellido hebreo. Por no estar seguro de haber comprendido lo que quiso decir, el doctor Wilson con eso, Barnhouse le pidió que se lo explicara. Oh, dijo, es muy sencillo. Algunos hombres tienen solo un pequeño Dios y siempre tienen problemas con él. No creen que él pueda hacer milagros, no creen que él pueda ocuparse de los detalles de la vida, no creen que él intervenga a favor de su pueblo. Tienen un Dios pequeño y por eso los llamó pequeños Goddard. Luego están los que tienen un Dios grande y poderoso, creen en el que Él habla y es hecho, creen que Él ordena y hay avance, creen que Él sabe cómo mostrarse fuerte a favor de los que le temen. Ansioso por saber en qué categoría estaba Él, suspiró aliviado cuando oyó las palabras del hombre. Tú, Donald, tienes un Dios grande y Él bendecirá tu ministerio. Luego hizo una pausa y dio una mirada profunda a los ojos del joven pastor. Sonrió y le dijo justo antes de darse vuelta para marcharse: que Dios te bendiga, Donald, que Dios te bendiga. ¿Qué tan grande es su Dios? ¿Lo suficientemente grande para intervenir en su vida? ¿Lo suficientemente grande para tenerle un temor reverente y el respeto más grande? ¿Lo suficientemente grande para borrar sus ansiedades y sustituirlas por paz? Cuando su Dios es demasiado pequeño, sus problemas aumentan y usted retrocede por el temor y la inseguridad. Cuando su Dios es grande, sus problemas se vuelven insignificantes y usted se queda pasmado de reverente admiración al adorar al Rey. ¿Qué es usted? ¿Un pequeño Goddard o un gran Goddard? Muy bien, pues ahí termina el capítulo 16 de este libro de Job. Que Dios les bendiga, que tengan descanso y nos vemos el domingo, primero Dios. Que Dios sea con ustedes y que Dios les bendiga.